Bene, le tre prime conferenze saranno in spagnolo, ma il resto in italiano. Per questo adesso passo a parlare in spagnolo per presentare al nostro primo ospite. Antonio Colinas, poeta, ensayista, traductor, periodista, un hombre renacentista por toda su gran capacidad de hacer tantas cosas y también Premio Nacional, bueno, entre sus premios está el Premio Nacional de Poesía, el de Literatura, no puedo mencionarlos todos, el de Traducción, por haber traducido la obra completa de Quasimodo, el Premio Nobel, que recientemente ha sido reeditada, la 40 edición, creo que me dijiste ayer. Y bueno, aparte de eso, tiene un amor especial a la cultura italiana desde el origen de su trayectoria en los años 60. Pues fue lector en Bérgamo, en Milán, y su poesía es culta, es una poesía ligada al clasicismo, que guarda siempre un equilibrio entre el sentimiento y la razón. Y este vínculo también le une especialmente a Leopardi y por lo tanto desde su fundación al seminario La Ginestra, que está volcado en recuperar y no en recuperar, sino en divulgar la figura de Leopardi en España. De hecho, ha traducido gran parte de la obra de Leopardi. Ha escrito una biografía sobre Leopardi, Hacia el infinito naufragio, en los años 80, si no recuerdo mal, desde el 88. Y hoy nos va a hablar no de Leo Perette Morali, pero nos va a introducir, como sabemos en Leo Perette Morali hay poesía, y nos va a hablar de la obra fundamental poética de Giacomo Leopardi. Su conferencia se titula La línea pura de los cantos, el sentido de la infinitud. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias a la profesora Coriaso, también a Rubén, a todos los profesores y alumnos que aquí se encuentran hoy. Y una vez más, me alegro de estar en esta facultad y en esta universidad para recordar a Leopardi. Yo he sido sobre todo un lector de Leopardi y una lectura que parte de muy temprana, ¿no? Una lectura ya en los años de mi infancia, mi adolescencia, en la biblioteca de mi ciudad natal, de La Bañeza, había aquella edición que en verdad yo valoro mucho, aquella edición de los cantos de Diego Navarro, ¿no? Cuando se traduce poesía, pues no basta a veces la traducción literal, la traducción filológica, sino que hay que salvar el espíritu del texto poético. Y bajo este punto de vista, aquella traducción de Diego Navarro pues tiene este carácter, vamos a decirlo, órfico, ese carácter musical, vivo de lo que suponen los cantos, que suponen muchas cosas y muchas interpretaciones, ¿no? Yo hoy daré una de ellas. De nuevo, he recordado esa lectura primera de adolescencia, de juventud, pero me veo en Milán en el año 71. He comprado una edición de Los Cantos en italiano y luego cuando regresé a la residencia de la universidad donde me encontraba, pues como en un juego me puse a traducir El Infinito, que como sabe muy bien es el poema más conocido y más amado y más merecedor de interpretación de Leopardi. Por eso, una vez más, he querido atender a ese Leopardi de la esencia y a ese Leopardi que es imposible abordar en su totalidad, que como saben es inmensa, sin valorar este libro. Él es sobre todo un poeta para los poetas, un poeta romántico, emblemático. Si tuviésemos que hacer una grande y radical división en la vida y en la obra de Giacomo Leopardi, si tuviéramos que dividir en dos etapas su obra,
Yo me atrevería a decir que serían las que vienen fijadas por un momento creativo de un excepcional interés. Me refiero a la escritura en 1819, cuando el poeta solo tiene 21 años, del más conocido llamado de sus poemas, El Infinito. Pero si tuviéramos que matizar aún más esta opción nuestra, tendríamos que pasar a considerar otros factores de dicha vida y de dicha obra, que también son primordiales en la valoración de este autor de obra tan rica, compleja y extensa. En este segundo caso, la división no sería doble, sino triple, y que vendría definida por tres palabras que a su vez aludirían a tres factores decisivos de su vida. Estas tres palabras que marcan cronológicamente tres tiempos serían erudición, contemplación, autodestrucción. La palabra erudición nos remite a la precoz infancia y adolescencia, a su primera juventud, a los años que él reconoció como de estudio matto e disperatísimo y que influyeron y marcaron poderosamente su vida posterior. La segunda de la etapa, la que hemos reconocido bajo el nombre de contemplativa, nos remite a ese momento ya recordado de la creación del poema El Infinito y de otros poemas de similares características, sobre todo por ese afán de pureza, de lirismo, de intensidad. La tercera de las palabras que aluden a esa triple división es la del pensamiento radical y se refiere sobre todo a los años del poeta, especialmente vividos en la ciudad de Nápoles, donde muere en unos años en los que el descreimiento, el desamor, el escepticismo, las acerbas críticas sociales, el anticlericalismo, las enfermedades físicas y, en definitiva, el alejamiento de los suyos lo sumergen en una espiral trágica que solo le conducirá a su temprana muerte. Pero la vida de este poeta fue tan compleja y tensa que seguramente seríamos injustos si la dividiéramos en esa doble o triple división. Crearíamos así un nuevo friso de vivencias y de factores creativos que recompondrían mucho más fielmente el panorama de su personalidad y nos proporcionaría la información adecuada para tener una información fidedigna de su obra literaria. Y sobre todo porque ésta, en ese tiempo clave entre dos siglos, que es el que va desde finales del XVIII al comienzos del XIX, cuando Europa y los intelectuales de Europa se ven sacudidos por dos circunstancias importantes, la Revolución Francesa y las guerras y los años del gobierno napoleónico. Estas etapas van a crear un revulsivo especial en las vidas y en las obras de no pocos intelectuales y en concreto de algunos poetas, además de esa influencia de ese tiempo primero en convulso en Leopardi. Recordaría también otro caso muy evidente, el de Hölderlin, el poeta alemán, en el cual vemos de una manera también esta progresiva confluencia o fluencia de los grecolatinos, de un exceso de erudición, luego una etapa pura y luego ese final en el que hay una presencia también del firmamento del pensar. Si habláramos de otros aspectos decisivos de la vida de Leopardi, recordaríamos sus orígenes familiares, la influencia de su familia, el papel que juega en esos primeros años en la casa familiar, el Palacio de los Leopardi, ese espacio, ese lugar que él reconoció como la gavia de oro, la jaula que remite al palacio en sí, a los años de encierro, y el oro a las apacibles horas de estudio, a la rica biblioteca de la familia. Alguien debe ser el motor o poner, sin embargo, en marcha este conocimiento depositado en la casa familiar. En primer lugar, el propio padre del poeta, el conde Monaldo Leopardi, que tendría un gran afán por formar a sus hijos de una manera tan temprana como exhaustiva y a pesar de también exhaustivo rigor. El padre y los sucesivos preceptores que hay en la casa, todos ellos religiosos, de manera concreta pertenecientes a la orden de los jesuitas y además en buena medida provenientes de España, de la expulsión que esta orden había sufrido tras el decreto de Carlos III.
La gran mayoría de los jesuitas expulsos de América y de España se refugian en Italia y son acogidos como preceptores o profesores en casas nobles, en colegios o en instituciones religiosas. Un punto clave de reunión de los mismos sería la ciudad de Bolonia, en donde, según nos cuenta nuestro Moratín en su diario, habitaban hasta 600 y más jesuitas. Yo tengo un trabajo inédito que espero publicar algún día, que llevaría el título de Leopardi, Los jesuitas, Bolonia, para que analizaré este cruce formativo entre los que fueron sus profesores y la vida de Leopardi. A lo largo de estos últimos años he estudiado el tema de los preceptores del joven Leopardi y en concreto de alguno de ellos, como el padre José de Torres, un jesuita no español, sino mexicano, que llega a Italia a través del Colegio de los Jesuitas de Granada y que ya en su día había sido el preceptor del padre del poeta, el conde Monaldo. Él fue el que inició al joven Leopardi en el conocimiento del español muy tempranamente. Es también el que nos explica esa presencia en la bibliografía de Leopardi de ciertos libros relacionados con Hernán Cortés o con la cultura de México. Así que, por supuesto, a su lengua, al italiano, al latín, al griego, que aprende da solo, al hebreo, pues hay que unir esa influencia tan notable del español en los primeros años del poeta. Pero sigamos con la enumeración de factores decisivos para la vida y la obra de Leopardi. Los años de intenso y desesperado estudio, la fiebre de la erudición, no solo conducen al poeta a sus primeros problemas de salud, en concreto a los de sus ojos, sino que va creciendo en él una idea que acaba siendo obsesiva, la de huir de la casa paterna y de esta aventura, vamos a decirlo así entre comillas, de la pretendida huida de su casa. Guardamos sobre todo 3 cartas magníficas, ¿no? La que dirige a su padre, a su hermano y también a un amigo de la familia, el conde Saverio, que es precisamente el que denuncia esta huida y evita esta salida precipitada del poeta de su casa. Es de sus momentos de concentración y de paseos por los alrededores de su casa y de su pueblo, donde nace en él un estado de serenidad contemplativa, del que es su centro primordial el ya mentado poema del infinito. Este poema nace de la contemplación que él tiene de un paisaje desde el cerro con pinos que hay cerca de su casa paterna. Es entonces cuando la naturaleza y su contemplación es esa vía de conocimiento desencadenante de vívidas emociones que también se darán en sus coetáneos, los grandes poetas románticos centroeuropeos, con los que coincidirá en el rescate de los grecolatinos con un mismo ánimo literario y espiritual. Pensemos en Novalis, el ya mentado Hölderlin, Shelley, Keats, Jean-Paul, Tieck. En este estado central creativo de la obra de Leopardi es en el que me voy a detener para observar cómo se desencadenó en él y qué influencias tuvo o podía haber tenido en su vida y en su obra esta situación de serenidad. La vida del poeta se va a mantener tensa entre ese mundo y soledad, entre amistades y silencios, entre fracasos e instantes de plenitud creadora. Y en él jugará un papel primordial un concepto que ya hemos recordado, contemplación, y otro que ahora nombramos por vez primera, el de infinitud. Es también muy importante a la hora de hacer una valoración general de la personalidad de Leopardi, la tensión que en su obra se va a dar entre poesía y pensamiento. El poeta parece ir renunciando progresivamente a un trabajo meramente erudito, compilatorio, de traducción, de análisis, para dejar fluir sus experiencias vitales por los cauces del puro sentir y del puro razonar. Este es un proceso que se da en casi todos los poetas que reconocemos como valiosos y maestros, y es el de la marcha de la emoción
a la reflexión, de la emotividad al pensamiento. Recordemos, por ejemplo, a nuestro Antonio Machado, ¿no? Que a veces se dice, bueno, es que Antonio Machado tenía pretensiones de filósofo. Yo creo que no, lo que pasa es que en él, en su obra, vemos muy bien esa evolución del poeta, del gran poeta, del sentir al pensar. Hay, sin embargo, momentos en los que el sentir y el pensar parecen equilibrarse en sus escritos, concretamente en los de Leopardi. En estos momentos son los que en su poesía de los cantos se dan en los poemas que ya hemos citado como centrales. Es más, pareciera como si ese desarrollo intelectual progresivo, erudición, contemplación, poesía sentimental o meditativa, se diera. Es pues la poesía no solo la que sobre todo le ha dado temprana fama a este autor. Ya en su día tenemos aquella frase de su amigo Giordani, ¿no? Vuestros poemas arden con las publicaciones primeras de los poemas de Leopardi en Italia, ardían como una verdadera llama poemática, ¿no? Será durante su breve estancia en la casita de las laderas del Vesubio, en la que brotan algunos de los poemas más maduros y complejos, como el titulado La Ginestra o El Fiore del Deserto. En poemas como este o en otros como Amor e Morte, el canto nocturno de un pastor errante del Asia, el sentir y el pensar de Leopardi, su poetizar, llegan a la cima más alta, precisamente gracias a esa conjunción ideal de sentir y de pensar. La casita de la Ginestra, tenemos también aquí a la profesora de nuestra facultad y que ha sido también una gran zambraniana. Estamos teniendo atrás a la figura de María Zambrano y viene ahora a la casa de la Ginestra, esa casita que Elena Croce, la hija de Croce, le ofreció a las hermanas Leopardi para volver a Italia, ¿no? Bueno, después de este excurso, en la vida de los poetas y por extensión en la del artista, junto a ese afán de pensar, hay otro momento que es el de la contemplación, que normalmente se lleva a cabo en el medio de la naturaleza. Una naturaleza que a su vez suele estar delimitada. Estos límites que la naturaleza posee, el horizonte terrestre o marino, una montaña, un río, un bosque, le dan concreción a la mirada del romántico, pero a la vez le proporcionan al que contempla una gran sensación de infinitud. Pensemos también en la pintura de ciertas músicas, ¿no? De Debussy, o en ciertas pinturas como la de Friedrich, ¿no? Para sentir esta sensación de infinitud a través del arte. El poeta o el pintor o el músico van con su mirada a extraviarse, a sumirse en la contemplación, pero siempre se encuentran con esos límites del horizonte que producen a la vez angustia y plenitud. Estas contemplaciones decisivas para el creador, que no es otra cosa que un mirar esencial, que ya parte de muy atrás. Pensemos en Hesiodo, al que reconocemos como el primer poeta europeo, el cual en la ladera del monte Helicón ya estaba en esa actitud de contemplación, esperando lo que él decía, el don del canto, ¿no? Esperando algo que nace de lo esencial y del límite de la naturaleza. Estas contemplaciones decisivas para el creador se dan también en Leopardi y se dan en ese lugar concreto del cerro, en fin, podemos traducirlo también como la loma o variantes, que está situado a espaldas del Palacio de los Leopardi. Un lugar reconocido entonces como Monte Tabor, pero al que hoy todo el mundo llama el Cerro del Infinito. El momento es el de un año concreto, 1819, decisivo por tantas razones para la vida y la obra del poeta. La materialización de esta sensación o idea o sentimiento de infinitud será el más conocido llamado de sus poemas. El momento es decisivo porque la vida del poeta a sus 21 años ha llegado ya a un grave punto de inflexión.
Tras esta fecha hay un antes y un después en su vida y también en su poética. En su vida porque ésta ha llegado a un punto de tal de insatisfacción que le lleva a tomar, como hemos visto, esa medida radical de huir de la casa paterna. También este hecho tiene su materialización en determinadas cartas que escribe en julio de ese año, como ya hemos dicho. Pero analizar este proceso de infinitud en Leopardi, del que es su centro límite el cerro del infinito, deberemos dividir sus cantos antes en tres sucesivas etapas. A mi entender, una primera de fuerte sabor neoclásico, sometida a influencias muy vivas, sobre todo como las de los clásicos grecolatinos, pero también las de Dante y las de Petrarca, que llegaría hasta 1817, cuando escribe el poema Il primo amore, un poema, por cierto, que pone de relieve otro momento crucial de la vida del poeta, la llegada a la casa de esa familiar Gertrudis Casi, una prima de su padre, de la que nacerá ese diario del primer amor, que yo también he traducido. La segunda etapa de los cantos se abre con el primo amore y llega, a mi entender, hasta el poema titulado Il pensiero dominante, que junto a otro de esta etapa, Aspasia, ponen de relieve una situación y una crisis de carácter amoroso. Ahora la de otro amor imposible, el sentido hacia una conocida dama de Florencia, Fanny Targioni Rossetti. Esta segunda etapa de los cantos se caracteriza por los mejores y más conocidos poemas de Leopardi, acaso porque son los más puros, claros y transparentes que escribió, también los más bellos, a mi entender. Hay, en fin, una tercera etapa, la que va hasta el final de los canti, en la que el pensamiento leopardiano se adensa, se tensa, se desgarra y parece superar el sentimiento meramente emocionado o lírico. La cima de esta etapa puede ser el poema La Ginestra, esto que también tanto le turbaba y que tanto le interesó a nuestro Miguel de Unamuno, ¿no? Miguel de Unamuno hizo algunas aproximaciones a poetas italianos, como a la de este poema de Leopardi, pero también por entonces hizo la traducción de un poema de Carducci, ¿no? Sobre el monte Mario. Pues bien, si en la segunda parte de los cantos se nos ofrecen los poemas de Leopardi más puros, en un poema de ella, El infinito, tenemos la materialización esencial de esa pureza y de esa segunda parte. Y es precisamente así porque el infinito pone de relieve de manera muy precisa y extremada la idea o sentimiento de infinitud. Sabemos ya en qué lugar nace ese poema, lo hemos dicho. Para explicar a su vez este concepto, yo he recordado en otro momento a un poeta renacentista español. Durante mi estancia ahora en Salamanca, la proximidad al que quizás reconocemos como el poeta más órfico pitagórico español, nuestro Fray Luis de León, y a medida que he avanzado en las lecturas de los dos textos, de algunos textos de Fray Luis y también del texto de este poema de Leopardi, pues he visto unas sintonías extraordinarias que me he detenido a estudiar por extenso en otro momento, pero que quiero recordar ahora aquí. Dentro de la corriente poética española clásica, los poemas de Fray Luis fijan y prolongan esa tradición órfico-pitagórica del verso. Nos dice el poeta español que poetizar no es, a fin de cuentas, otra cosa que contemplar. Y contemplar, añade, no es sino templarse con lo que uno ve, con el mundo, es decir, ponerse en armonía con la totalidad, con el todo. Esto es lo que le ha sucedido también excepcionalmente a Leopardi, en su cerro del infinito, en su cole del infinito. Al contemplar, al templarse con la naturaleza del entorno. Quieto sobre esa especie de quilla de barco que surca al mar de tierras y aguas, lo único que hace el poeta es contemplar, llegando así a un dulce estado de armonía y logrando una música que luego traspasará a las palabras, a los versos de su poema.
Unas veces esta música se siente, se escucha. Es, por ejemplo, la que produce el viento al pasar por las copas de los grandes pinos que hay en el colle. E con il vento odos dormir, tra queste piante. Otras veces se trata de una música interior que no se oye con los sentidos, pero que se siente interiormente. Es la música otra vez del son órfico-pitagórico del que tanto gustaba nuestro Fray Luis de León. No es raro por ello que al referirse a esta música no audible, Leopardi la relacione con la estación presente y nos hable de suon. Esta palabra suon es la que puede dar lugar a más controversias al traducir este poema de Leopardi. Se puede traducir de diversas maneras, pero yo he optado por una traducción polémica, pero mi afán de salvar el espíritu del texto lo he traducido como música, ¿no? En español el sonido es algo muy material, sería rumores, remite a algo que es ruidoso, que es físico, ¿no? Mientras que la música pues, es una osada versión de este son, pero que a mi entender recupera mejor ese sentido melódico del poema. Se trata, en definitiva, de un son que lo penetra todo y que se funde a su vez con otra idea, la del amor. Me estoy refiriendo a aquel mismo amor que Dante revela en su comedia y que, según él, puede llegar a conmover al mismísimo Sole, el altre stelle, al final del Paradiso. Comprendemos, pues, qué importancia pudo tener para Leopardi el hallazgo de esta sensación de infinitud en un momento clave, decisivo de su vida, cuando ésta comienza a dar las primeras muestras de rebeldía y de confusión, de rechazo del mundo y de los humanos, cuando vislumbramos también las primeras huellas de su filosofía del pesimismo, que él va a desarrollar también por medio de otro género literario, el de las operette morali. Hoy se va a hablar precisamente de esta obra. Yo he traducido aquí en esta versión de mis obras no las operette complete, pero sí los diálogos, y también es una obra que me ha interesado mucho, pero más centrada en el campo del pensamiento y no de la poesía. No es fácil dar con este estado pasajero, pues la contemplación de Leopardi es la idea de armonía, de plenitud. Sí es cierto que a veces el ser humano logra ese estado de plenitud absoluta, y de él nos da testimonio en sus poemas. En el caso de este poeta, a través del poetizar por medio de palabras, que como ese son de la naturaleza, también desea convertirse en música que no pasa, en una música que armoniza fijada en versos. Pongámonos en el lugar del poeta y contemplemos también nosotros el paisaje desde el colle del infinito. Además del sonido que oye el viento, el sonido que produce el viento a la copa de los pinos, es por cierto, un sonido, una música inconfundible, la que produce las ramas de los pinos. Además de este sonido que se oye del viento en las copas y del que no se oye, lo que también observamos es que la mirada se pierde en la lejanía, en un mar de tierras que solo allá a lo lejos en el horizonte pone un límite a los ojos, pone un límite a la ansiedad humana. El poeta sabe que no puede ir ni con sus ojos, ni con sus sentimientos, ni con su pensar más allá de ese límite del último horizonte. Toda vida humana se enfrenta a ese límite más allá del cual no se puede ir, y que en el poema leopardiano viene representado por el horizonte, pero también por ese seto, la siepe, que oculta a su vez tanta parte del último horizonte. Ese seto puede representar la vida, el pensar, la imposibilidad de llegar con el pensamiento lejos, el sentir confusos del hombre, a cuanto no le permite ir más allá y que le impide alcanzar la plenitud y la armonía de ser. En fin, el poeta puede ignorar su seto y lo que simbólicamente representa la casa, la enfermedad,
la familia, los problemas, su enfrentamiento con el mundo y la sociedad de su tiempo, su reclusión. Eso puede significar ese seto que impide mirar más allá. Puede ignorarlo e ir más allá, pero siempre sus ojos encontrarán en la lejanía el último horizonte que el guardo excluye. Se trata de una mirada, guardo, que ya es todas las miradas, la que pretende ir más allá de lo debido. También esta línea última del horizonte representa muy bien la sensación ante el paisaje contemplado de infinitud que venimos señalando. Es por ello que en las diferentes versiones que yo he hecho del poema Al infinito, siempre he interpretado, como les he dicho, son como música y no como sonido. Un sonido en español hace referencia a un timbre, sobre todo al ruido que producen las cosas y los objetos, pero no ese concepto extremadamente delicado, significativo que seguramente tenía para Leopardi. El son de las estaciones no es el que en otros poetas leopardianos producen las gallinas, las esquilas del rebaño o las labores del artesano que remata su tarea golpeando en la alta noche. Un sonido es lo que produce un golpe, ¿no? Aquí creo que en el son leopardiano estamos hablando de otra cosa. Osadamente podríamos decir, estamos hablando del sonido del mundo, del que atiende a la contemplación, el son órfico, pitagórico, que llega incluso a producir las mismísimas estrellas y que Fray Luis de León nos lo recordó en 3 fragmentos estróficos que citaré aquí y que yo recordé ya en mi ensayo sobre este poeta en mi libro sobre la vida nueva. Escuchemos los versos de Fray Luis. Oh son, dice son, no sonido, oh son, oh voz, siquiera pequeña parte descendiese en mi sentido y fuera de sí el alma pusiese y toda en ti, oh amor, la convirtiese. Más adelante el poeta español nos dice de dónde proviene esa música astral y quién es el que tañe la lira órfica. Ve como el gran maestro aquesta inmensa cítara aplicado, con movimiento diestro produce el son sagrado, con que este eterno templo es sustentado. Reparemos también en la gran sintonía que tienen con estos versos de Fray Luis otros de un poeta contemporáneo español, Antonio Machado, el cual en uno de sus más bellos poemas de soledades escribe: tal vez la mano en sueños del sembrador de estrellas hizo sonar la música olvidada como una nota de la lira inmensa. Y una ola humilde a nuestros labios vino de unas pocas palabras verdaderas. Veamos este cruzarse, ¿no?, de sentidos y de vocablos en Leopardi, en Fray Luis, en Antonio Machado. Son, ola humilde, música, son rumoroso. Miguel, en algunas traducciones se traduce como rumor, como voz, ese sentido son que venimos recordando. Recordaré una nueva cita del maestro Fray Luis de León, en la que vuelve a recordarnos el sentido pitagórico y la concordancia de la armonía y del sonido astral. Y como está compuesta de números concordes, luego envía consonante respuesta, y entre ambas a porfía mezclan una dulcísima armonía. Aquí la alma navega por un mar de dulzura, y finalmente en él así se anega. Nuevos términos que nos lo ponen en sintonía con Leopardi. El poeta español no puede ir tampoco más allá con sus ojos, con sus ansias. Por eso se ve obligado a llevar a cabo un dulce anegarse en esa totalidad, el de fundirse con ella, el de disolverse dulcemente en el todo. Y así vemos cómo expresa Leopardi 3 siglos después de Fray Luis, la misma idea en los últimos versos del infinito. Così tra questa immensità si annega il pensier mio e il naufragarme dolce in questo mare. Ni Fray Luis leería, por supuesto, a Leopardi, ni Leopardi a Fray Luis,
pero es curioso esa coincidencia en estos vocablos: sonido, son, anegarse, mar de dulzura. Mar de dulzura en Fray Luis, dulce mar en Leopardi, el mismo mar de infinitud. Resulta sorprendente que, sin haberse leído un escritor al otro, ambos poetas, el italiano y el español, coincidan en la utilización de un mismo verso, annegare, y de un mismo mar para expresar las mismas ansias de infinitud. He escrito aquí en mi texto con una letra cursiva algunos de estos conceptos que coinciden entre los tres poetas para ahondar aún más en los significados profundos del poema de Leopardi y en esa sensación de infinitud. Estas palabras son sonido, música, lira, cítara, ola, palabra, mar, anegar, armonía. He pensado en esa sensación de dulce suicidio para aludir metafóricamente a ese estado de anegarse en la plenitud del todo. Pero solo es un suicidio, un dulce deshacerse en esa nada que para los búdicos y en general para el pensamiento primitivo oriental puede ser el todo. Fray Luis de León y Antonio Machado nos dan incluso algunas pistas sobre este estado de fusión con el todo. Fray Luis nos explica en solo 3 versos qué es lo que se ve o se consigue en ese mar de dulzura en el que el alma se anega. Entonces, dice Fray Luis, veré distinto y junto lo que es y lo que ha sido y su principio propio y escondido. En sus comentarios al poema del infinito, Mario Fubini ya nos señala de una manera clara la ausencia de religiosidad en el poema leopardiano y escribe que el poeta nos habla de un moto dell'anima allo stato puro, all'attrazione dello smarrimento dinanzi all'infinito, al di qua di ogni considerazione metafisica, materialistica o espiritualista. En opinión de este crítico, Leopardi no hace otra cosa que sumergirse con la contemplación en un espacio imaginario que anula al ser. Yo estoy intentando, no es fácil dar voz o darle sentido a esa opinión del crítico italiano, pensando que el poeta está ante algo más que ante un espacio en el que siente y tiene sentimiento. Francesco Flora, de una manera aún más clara, nos habla de que en el poema que estamos comentando, Leopardi se haya situado en la isla del infinito. Es decir, no hay un más allá posible en dicha contemplación, lo que probablemente le llevaba al poeta a pensar que en verdad el mundo no es infinitud para él, sino finitud. No hay un todo, sino una nada, un espacio del que no se podía huir ni con el sentimiento ni con el pensamiento. Una isla, como dice Flora, que el Borgo Selvaggio de su pueblo natal representaba a la perfección. Dejando a un lado el poema del infinito y centrándonos más en la teoría, en el pensamiento de Leopardi en torno a este concepto, veremos que el poeta nos deja expresado en su voluminoso diario, Lo Zibaldone di Pensieri, no pocas ideas sobre este tema. Vemos cómo las ansias de infinitud leopardianas se enfrentan de continuo a sus concepciones racionalistas y con ello se aleja a cada momento de la utopía poética del dulce poetizar. Yo, como muchos, creo que solo he sobrevolado Lo Zibaldone y sobre todo me he detenido a traducir este libro de Passioni, que se ha editado en Italia y que he traducido yo aquí en España. Es una visión que hablábamos concreta, concisa, de todos esos tantos temas que encontramos resumidos o desarrollados en el infinito y desde luego en Lo Zibaldone. En una de las páginas del Zibaldone escribe Leopardi que la facultad de la imaginación, al pensar en el infinito, no es una prueba de nuestra grandeza. Se ve que a él no le basta, tampoco como a Flora, el hecho de que esa contemplación sea solo
el resultado de una imaginación. De manera continua, el poeta une la idea de infinito a un puro y simple imaginar también, por lo que a nuestro parecer Leopardi separa en todo momento el infinito poético del infinito pensado, limitado y razonado. Pues añade en otro momento, la imaginación tiende a confundirse con lo infinito, pero separa que son cosas distintas. A veces Leopardi funde lo que él reconoce como las voces de lo antiguo y las sensaciones infinitas y agradables con el concepto de infinito. Pero algunas páginas más adelante, la razón vuelve a empujar al poeta a la desesperación y aparece Leopardi negador para decirnos que el universo no es infinito y en consecuencia no hay lugar para hablar de un autor infinito y divino. Y refuerza esta nueva idea negadora de la divinidad de una manera contundente. La única y verdadera infinitud es la de lo no existente, la de la nada. También de manera clara distingue lo que es sueño de lo que es realidad, la que podríamos llamar realidad poética de la realidad existencial. Un sueño no es una realidad, es solo aquello que no existe, es decir, la nada. Todas estas alusiones a la nada nos remiten a un tremendo juicio que ustedes conocerán muy bien, que él escribió también en Los Ibaldone durante su estancia en Bolonia en abril de 1826, y que yo le recuerdo ahora solo en su arranque como esa muestra tremenda del razonar leopardiano. Tutto è male, cioè tutto quello che è male, e ciascuna cosa esiste è un male, l'esistenza è un male, è ordinata al male, il fine dell'universo è il male. Este es un texto que podría ser complementario de otro menos conocido, un texto titulado, podríamos valorarlo como un proyecto de poema o como un poema en prosa, titulado Arimane, ¿no? Arimane era, en fin, un nombre que él toma quizás de Voltaire, de los Byron, del Manfredo de los Byron, y que también arranca así, de esta manera tremenda, y que puede ser un complemento de ese texto anterior y de lo que es pesimismo puro en la obra de Leopardi. Re delle cose, autor del mondo, arcana malvagità, sommo potere, somma intelligenza, eterno dator dei mali e regitor del moto. Vemos qué salto damos para ir terminando en esa diferencia esencial entre el Leopardi que siente, el Leopardi que a través de la lírica, de la poesía, busca la plenitud de ser, y el Leopardi que no encuentra esta plenitud, por más que se insista en razonar, ¿no? Por más que la razón le lleve a estos pensamientos y estas ideas terribles. En resumidas cuentas, el tema que nos hemos planteado, el del infinito leopardiano frente al infinito poético, revela una de las más grandes contradicciones leopardianas, la de la lucha terrible que en este poeta se dio entre corazón y razón, entre imaginación y realidad, entre poesía y pensamiento. Tema este último sobre el que ya escribí en mi prólogo a esta edición que preparé de los cantos. En Leopardi luchan denodadamente poesía y pensamiento, el infinito poético, el del poema del infinito y el de otros de sus poemas sublimes, el del contemplativo que en él se dio con el pensador, con el del filósofo del pesimismo, expresado este de maneras innumerables en sus textos ensayísticos. Terminaré con una suposición, no sé si certera, la de imaginarme yo a un Leopardi o la de imaginar nosotros a un Leopardi exclusivamente contemplativo. ¿Qué hubiera sucedido en Leopardi sin ese afán suyo de huida, sin ese encuentro con la sociedad de los humanos, ya desde su primer viaje a Roma? ¿Hubiera sido posible que hubiera sido de Leopardi, de su estética, sin haber salido de Recanati, ¿no? Aquel que desoyendo la razón, las llamadas del mundo que le fue tan adverso,
podía haber seguido con sus contemplaciones en el cerro del infinito. Suponer en suma que el poeta podía haber sido más feliz de haberse entregado más plenamente a una vida de aceptación, de piedad, a una vida fundida con la poesía, a un infinito exclusivamente poético. Un Leopardi que nunca hubiera salido de Leopardi. En fin, es una fabulación, como pueden comprender, porque la rebeldía de sus textos, el afán de libertad, son dos de las grandes coordenadas también de la vida del poeta. Quizá Leopardi en este caso hubiera evitado así su enfrentamiento con la sociedad de los humanos, hubiera ignorado las duras realidades de la enfermedad de su cuerpo o las hubiera asumido de otra forma, o las contradicciones terribles y negadoras a que lleva enfrentar corazón con razón, sentimientos con razonamientos. No es fácil imaginarse a un Leopardi feliz sin salir de Recanati, pero ¿acaso lo hubiera sido un poco más de haber dejado a un lado la razón para entregarse a ese infinito poético de su poema, a ese afán de contemplar, de fundirse con el todo, gracias a la serenidad de la expresión poética? En fin, nos queda pues en su vida ese momento de referencia decisivo, gozado a los 21 años en un cerro con pinos que había y que todavía hay detrás del Palacio Paterno. Y yo en este punto, y para terminar, por curiosa, que no por personal, quiero recordar una anécdota, quiero recordar mi visita precisamente al Centro de Studi Leopardiani hace 53 años, cuando era un joven y ya iba con el ansia de trabajar en la obra de Leopardi, aunque mi meta preferente sea la poesía. Yo con mi mujer María José visitamos el centro y visitamos la casa del poeta. Y cuando llegamos a la casa del poeta nos recibió la condesa entonces Anna Leopardi, la heredera del poeta en aquellos momentos. Y nos dijo, muchas gracias por venir, dijo, pero les voy a pedir un favor, que vengan dentro de una hora, se den un paseo, se acerquen, aquí al lado está el Cerro del Infinito y pueden pasar ahí un rato y luego les explico por qué les hago esperar. Entonces, pues nos detuvimos y con Leopardis españoles, tantos años después, nos sentamos allí en ese momento a contemplar los pinos y una hora después pues, volvimos al palacio, a la casa. Nos fue mostrando la condesa la biblioteca, las diversas estancias y hasta llegar a esa habitación en la cual Leopardi había nacido. Esa habitación que de manera muy especial él nos recordó también en esos apuntes autobiográficos que no llegaron a editarse, ¿no? Bien, se abrió la puerta de la habitación que había sido la de Leopardi, y entonces lo que vimos es que la cama, el lecho estaba deshecho, estaba sin hacer. Y dice, esta es la razón por la cual les he hecho esperar, porque estaba durmiendo aquí mi hijo, el futuro conde Leopardi. En fin, no se había atrevido, dice, a abrir la puerta cuando estaba durmiendo su hijo. Bueno, hasta aquí mi exposición. Este afán de que siempre en mi vida Leopardi vuelva, aunque yo no sea un especialista en este poeta, y aunque en aquellos inicios, junto a esa infinitud también de conocer los espacios leopardianos y las diversas ciudades en las que él había vivido, pues no fue fácil tampoco mi aproximación al poeta, porque yo había hecho una pequeña monografía acelerada por la intención de los editores y envié el texto y esperando las pruebas, de repente un día recibí un paquetito y ni había recibido las primeras pruebas de imprenta ni las segundas y el texto estaba lleno de ratas. Afortunadamente, para contrarrestar con esta decepción, yo estaba ya trabajando en la que habría de ser mi biografía del poeta, Hacia el infinito naufragio,
una biografía de Giacomo Leopardi que editó Tusquets. Es un libro agotadísimo, es un libro que tuvo desde la objetividad un gran eco entre nosotros y que contribuyó mucho, me consta que contribuyó mucho a la difusión del nombre de Leopardi, si no sobre los críticos o los estudiosos, sí sobre los poetas. Y desde entonces, pues el nombre de Leopardi pues, ha estado unido a mi vida en diversos momentos, entre ellos en este nuevo aquí en la Universidad de Madrid. Gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Ha sido un privilegio escucharte esta preciosa disertación con la que hemos dado inicio a nuestro congreso. Bueno, yo quiero, sobre todo, esta lectura de Fray Luis, dos poetas tan alejados, y esa lectura de esos versos increíblemente miméticos, donde evidentemente no hay una intertextualidad ni nada por el estilo, sino una confluencia de un imaginario, un esencial que fluye, que surge y que es realmente sorprendente, ¿no? La similitud de esos textos. Los términos, el naufragio, el mar dulce, es una coincidencia. El anegarse es el mismo verbo, ¿no? El verbo anegarse que después los traductores han utilizado, obviamente, en sus traducciones, mayoritariamente, en la tuya también. Sí. La tuya, la definitiva, recuerdo que es la del 2009, sí. Porque, claro, tú también eres uno de esos definitiva es esta que tengo aquí, aunque hay otra de bolsillo, otra edición de bolsillo de los cantos. Y no se termina nunca. Hay un momento en que desde los mismos esos textos, esos vocablos del mismo infinito, col, son, el mar, el anegare, admiten variantes, ¿no? Pero de todas las formas es un poema que cuando se intenta buscar un sentido abarcador de él, pues no es fácil, ¿no? Es de una engañosa sencillez. Sí, totalmente. Sí, porque totalmente engañosa, y por supuesto no hay una traducción canónica, sino que cada traductor pone, y entonces es lógico que también algo de tu mirada sobre la poesía pues fluya en tu traducción, en esa elección de Swan como música y en otras decisiones, ¿no?, que tomas en tu traducción, que a mí particularmente me encanta ese seguir el espíritu del poema, y el sonido creo que es fundamental, al margen no tanto de la métrica estrictamente. Si la métrica nos va a ecuacionar, podemos perfectamente saltárnosla, ¿no? Y siempre recordamos al respecto la traducción de la Comedia de Ángel Crespo, ¿no? Es una edición emblemática, paradigmática, manteniendo el terceto encadenado y la rima, pero es otra comedia, pero a la vez es una obra emblemática porque él persiguió lo que no siempre es fácil, al traducir poesía, mantener la medida y la rima, no es fácil. Y estas dudas que nos plantea la traducción de Leopardi también, aparte de estas del infinito, yo siempre pienso lo del pássaro solitario, ¿no? Sobre el cual hay variantes, ¿no? Simplemente quizá lo más lógico, no teniendo a Leopardi para que nos lo explique, habría que traducir el pájaro solitario, pero también se ha traducido como el gorrión solitario, ¿no? Y incluso en algún sitio, a veces yo he escrito sobre esto ya, se ha dicho que ese pájaro de Leopardi no era un gorrión porque era un pájaro de una torre, y que más bien podía referirse a una especie, a una variedad de pájaro que se define así como el pájaro solitario, pero que en español es muy curioso, es el roquero solitario, este pájaro solitario que no es el gorrión. Entonces, claro, no ha lugar a traducir por roquero solitario
a este título. Pero bueno, la obra de Leopardi y la obra de la traducción de los poemas siempre están llenas de esta duda, y llega ese momento en el cual la traducción literal o justa debe procurar mantener el espíritu del texto, porque entonces podemos hacer una traducción y tener un texto muerto, ¿no? Muerto poéticamente. Exacto. ¿Alguna, bueno, quizá Rubén quieras hacer alguna... Bueno, si antes hay alguien del Si hay alguien del público que quiere hacer alguna pregunta, podéis incluso acercaros y usar el micrófono. O ¿Hay pasamos alguien? nosotros, lo digo yo. O lo pasamos. Si queréis participar o aportar algo. ¿Alguien se atreve? Vengo por el micrófono Lo que les interesa. Si no, Bueno, pues entonces la hago yo una pregunta. Pensaba que lo ibas a hacer. Y es que sobre esta problemática de la traducción, en las muchas bifurcaciones que me imagino que se encuentra uno por el camino, donde tiene que elegir entre una traducción filológicamente correcta y una traducción poéticamente correcta, hay siempre una respuesta, es siempre la traducción poética la que tiene que primar, o hay auténticas crisis en esos momentos. Devuélveselo porque si no... Sí, perdón. Sí, bueno, para el que recibe una traducción, pues que no conoce la lengua de origen, pues lo que busca sobre todo es una información. Quiere decir que uno puede estar leyendo una traducción de la comedia y estarse informando, ¿no? Tener una idea fidedigna del libro que se lee. Pero naturalmente si es una traducción más en profundidad o una lectura más en profundidad y lo que estamos leyendo es poesía, naturalmente hay que hacer lo posible por salvar el espíritu del texto poético, porque diciéndolo con una imagen, el poema, más allá de mero texto, tiene algo de una especie de aroma, ¿no? El poema tiene un halo, un aroma, con sus espacios en blanco, con su musicalidad, y entonces hay que hacer algo por salvar. Yo, por ejemplo, no conozco el alemán y siempre que leo a Rilke pienso en todas las traducciones que he leído de él, digo, tiene que haber el Rilke originario, tiene que ser otro, ¿no? Porque uno ves traducción, pero no ves ese espíritu, que sí, en los primeros poemas de Rilke sí lo apreciamos, precisamente porque son más líricos, más emotivos, pero luego ya a medida que avanzamos en los sonetos de Orfeo, ya vemos que aquello es un poquito, con todos los respetos, un poquito letra muerta, ¿no? Bueno, antes quería recordar a mi amiga, la profesora Brife Santiago, tan unida a esta facultad, y en mi mente pues tenemos allí al fondo como protectora de este acto y de esta facultad de la que ya fue una alumna prodigiosa, María Zambrano. María Zambrano, ella también, aparte de lo que hoy nos va a mostrar o nos va a decir, es una gran especialista en la obra de María Zambrano. La suya fue ese hallazgo que ella tuvo de la razón poética, tiene mucho que ver con lo que hemos venido hablando, ¿no? Que es posible un diálogo entre la filosofía y la poesía. Ella dedicó un libro a este concepto concreto, y que ese diálogo pues se lleva a cabo gracias, como sucede en ella, sus mejores amigos fueron poetas, su gran maestro fue Antonio Machado, y ya en su primerísima infancia tuvo otro gran maestro que fue a los cuales a las dos hermanas los inició el padre, que fue San Juan de la Cruz, donde vivió en Segovia está la tumba de San Juan de la Cruz, y seguramente pues sus dos grandes maestros primeros
y profundos fueron San Juan de la Cruz y Antonio Machado. Con estos cursos, disculpar, pero era necesario aquí, en este sitio, en esta universidad, recordar. Además, la analogía entre Leopardi y Zambrano, ¿no? El pensiero poetante y por otra parte el hallazgo de María Zambrano, ¿no? De la razón poética, que parece que son casi epigramáticas estas dos expresiones. Rubén. Bueno, gracias. Bueno, sí, se me han ocurrido bastantes cosas, un poco desde quizá la perspectiva filosófica que rodea a Leopardi en ese momento. Aunque no creo que Leopardi tuviera un sentir directo, me podéis corregir los especialistas en la sala, me estoy refiriendo al idealismo alemán, como que de alguna manera en ese momento es la filosofía, digamos, que como un espectro recorre a Europa. Cuando has comentado antes, que me ha gustado mucho la idea del questo suona, questa voce, vos comparando la idea de que efectivamente este suona es efectivamente una música. Claro, la música como algo evidentemente inmediato al sentir, pero conceptualmente vago. Y hay ese paso a questo suono, a esta música, a esta voz, ¿no? Voy comparando voz ya como entendida como palabra articulada. Entonces, antes se ha dicho pensiero poetante, si no recuerdo mal. También puede ser la cuestión de la poesía pensante o conceptual, ¿no? De este giro que, en cierto modo, según Hegel, que parece un poco el enemigo, ¿no? De estas cosas. Claro, es un poco la idea de si este pasaje de una poesía todavía ligada a la cuestión de la música y a la inmediatez del sentimiento va en cierto modo transformándose por algo que efectivamente el mismo arte necesita, según ciertas teorías un poco malignas o hegelianas, hacia efectivamente una poesía pensante o conceptual, si no es en cierto modo ese sentir en el que también Leopardi, cuando dice così fra questa inmensità s'annega il pensier mio, o sea, la inmensidad de pensar efectivamente este pasaje, este quedar atrás de un arte todavía ligada o fundamentalmente ligada al sentir y al sentimiento hacia un arte que ya de alguna manera está virando efectivamente hacia el pensamiento, hacia el concepto, decretando en cierto modo eso que se suele decir desde Hegel, una cierta muerte del arte. Esto un poco como, digo, es lo que a lo que se me ha ocurrido escuchándote cuando has hablado de esto, porque era también interesante esa tríada de la que has hablado en Leopardi, ¿no? Erudición, contemplación, autodestrucción. Yo muchas veces, bueno, los pocos alumnos que están aquí, los alumnos míos que soy directos, es decir, que están aquí en la sala, saben que de vez en cuando suelo hablar de lo que se puede decir, ¿no? Digamos, de lo que ocurre en el arte, incluso lo que ocurre en el arte ahora mismo, ¿no? Que de algún modo parece que requiere disolverse en la reproductividad técnica. Es decir, no solo el arte, sino también nosotros todavía con mucho las ganas de coger el móvil, ¿no? Del afanismo, que a veces nos asalta. Quiero decir, es la idea de que en cierto modo en el arte parece haber como un paso siempre constante que es revolucionario, o sea, como si el arte efectivamente fuese siempre una revolución permanente dentro de un sistema simbólico, hacia un arte que en cierto modo empieza a coquetear con una subversión, algo ya un poquitín más complicado. Podemos pensar en los dadaístas, en el urinario de Duchamp, que en cierto modo cambia, y eso, bueno, evidentemente implica quizá una disolución del arte, o sea, donde el arte en cierto modo se disuelve efectivamente en la imposibilidad de saber mediante la intuición qué es lo que estamos viendo. Si estamos viendo efectivamente un objeto particular, o sea, un objeto que no es un objeto entre otros, o efectivamente quiero decir, algún objeto artístico, ¿no? Que no hay, o sea, tenemos esa dificultad que evidentemente está, digamos, atravesada también por
el hecho que parece que en un determinado momento el arte requiera para sí misma la reproductividad técnica y efectivamente fundamente la época donde todo es, en cierto modo, reproductividad técnica. Eso digo también por lo que efectivamente Leopardi en la academia, esto lo quería decir después, lo añado ahora cuando en la academia de Silography, en la propuesta de la academia de Silography, Leopardi efectivamente dice, bueno, ya estamos en la edad de las máquinas, parece ser que ahora sí, ya no solamente las máquinas se ocuparán de los quehaceres materiales, sino también espirituales, ¿no? Bueno, creo que efectivamente hoy quizás podemos entender mucho mejor, ¿no?, a lo que se está refiriendo Leopardi, y que creo que tiene que ver siempre con un problema, en cierto modo, artístico en el sentido de técnica, ¿no?, de saber hacer con. Y no sé si esto, reconduciendo la pregunta, que me he ido un poco por la razón, no sé si esto efectivamente es la idea de ese cambio que hay entre este sonido, esta música, que trato de comparar ya a una voz que es palabra articulada y que en cierto modo va incansablemente, diría Hegel, hacia el concepto, donde ahí efectivamente el arte empieza su lenta pero inevitable disolución. Pero cuando Leopardi dice a questa voce voy comparando, yo creo que se refiere al sonido al sonido de la estación presente, o sea, al fruscio del vento frale. No se refiere a una voz como logos, sino a una voz como naturaleza. Sí, yo también creo que sí, pero digamos, como Leopardi era bastante atento a la cuestión de la filología, por su labor, precisamente por su labor de traducción, no sé hasta qué punto es tan, sí, nos podemos quedar con la interpretación de que efectivamente lo que está... Pero es muy interesante la comparación con Hegel en lo referente al infinito, porque es verdad que ese deítico di questo colle, questa siepe, que al final se difumina y se convierte en nada, recuerda mucho a la fenomenología del espíritu de Hegel, pero de una manera en la que Leopardi no entra para nada en ese idealismo, sino que permanece abierta la brecha, no hay una superación dialéctica, sino... No, pero no hay una superación dialéctica, pero hay un naufragio. Hay un naufragio, exacto. No sé qué es peor, o sea, no sé qué es mejor, si digamos ese salto en el que algo se conserva y dejamos atrás, o si efectivamente es naufragio como tal. Bueno, también sería posible que estos poemas tan puros, frutos de la contemplación, fueran en el fondo el resultado de una rebeldía. Porque como dices tú muy bien, en las distintas artes, ahí tenemos sobre todo las vanguardias, ¿no? El tiempo de las vanguardias, que es un tiempo de rebeldía en la forma, en los contenidos. Entonces también podríamos pensar que el infinito no es solo el resultado de la serenidad, de la contemplación, de la paz, de la plenitud, sino que esos poemas nacen como contraposición de una rebeldía también, esa rebeldía esa actitud rebelde que traspasa toda su obra, sobre todo en la etapa final. Insistiendo un poco en lo que ya he dicho, pues yo creo que la clave del poema está en ese annegare il pensiero, ¿no? Leopardi está sintiendo y también está pensando. Y en ese pensamiento, en esa actitud de razón, tampoco sirve la razón. La razón se nega el pensar mío en ese mar de la infinitud, del vacío, de la nada, como queramos llamarlo. Por tanto, como estamos viendo, la interpretación del poema es múltiple. Y claro, en toda la tradición, no solo literaria, sino artística y de manera muy radical en la poesía, en la poética, pues hay una gran parte de estas obras que nace de la rebeldía, ¿no? Y de manera muy concreta en los románticos, ¿no? Al final hay ese seto, hay ese muro, hay esa imposibilidad de seguir sintiendo y pensando, y ya viene ese desgarramiento del final, ¿no? Por esos textos que leí. Sí. Patrizia, A ver si me traduce eso. se vuoi venire così prendi il microfono.
Sì, appunto, come stiamo dicendo, mejor como estamos hablando, se puede interpretar en muchas formas esta poesía, esta es creo creo la cosa que no a todo el mundo le encanta, ¿no? El hecho de que se pueda interpretar. Seguro, seguro, yo por ejemplo, el profesor Colina me ha puesto positivamente en crisis cuando habló de la elección del término música, que creo es muy adapto bajo una mirada poética. Quizá a lo mejor yo un poco pensando a Leopardi y a su pensamiento, también me pregunto si, por ejemplo, la relación con la voz que voy comparando, que estamos analizando un poco bajo distintas miradas, puede ser un poco un llamar de la naturaleza a los límites del humano. O sea, es un poema que habla de límites. De hecho, Cristina Coriasso recordaba los leíticos aquí, ¿no? Esto. También el título, sabemos, alguien no lo sabe, yo creo, pero que la mayoría lo sabe, se pensaba en Leopardi como infinito. Después le añadió l'infinito, para hablar de su propio infinito, que pero increíblemente, como siempre ocurre con Leopardi, que era un genio, el infinito empieza Leopardi a tratarlo como un límite, que uno dice, es una contradicción, no. O sea, el impulso humano hacia el infinito está vinculado a un límite. El poeta se da cuenta de entrar por un momento en una inmensidad de pensamiento, pero la naturaleza misma, no casualmente habla de la muerte estacional, de la presente y viva. O sea, las hojas, concretamente, la naturaleza lo llama y le dice, hoy tienes límites, te lo recuerdo. Y los límites son los límites que le da al hombre la naturaleza. Y en esto, yo por ejemplo pensaba en esto naufragare, como también un dejarse llevar por los límites y aceptar su propio destino, su propio fato. Como una aceptación del hecho que el humano tiene algunos límites. Obvio que colocando este poema en el año 1819 nos quedamos alucinados por el nivel, ¿no? Pero bueno, era solo un comentario y también para agradecer al profesor Colina que me hizo pensar a una cosa que efectivamente me resulta muy interesante. Gracias. Bueno, bueno, la suya es una visión también válida y evidente, ¿no? Y de hecho, yo solo he sobrevolado, después del análisis y de la tesis que he expuesto, he recordado unos ejemplos de lo que él piensa de lo infinito y de la infinitud en los Ibaldone. Y en efecto hay una contradicción. Estamos hablando de plenitud de ser, estamos hablando de serenidad, de olvidarnos de todo en el todo, y de repente, páginas más adelante, en los Ibaldone, empieza a decir, eso coincide con Flora, que es puede ser un imaginar, puede ser, hace como una crítica de la idea de infinitud, que se podía haber extendido, pero bueno, yo he citado 5 o 6 citas de los Ibaldone en la cual hay esa contradicción también. Pero estamos viendo cómo existen todas estas interpretaciones que son posibles. Y como siempre como nos falta el autor, pues no podemos saber a qué detalles se refería él. Claro, yo creo que el infinito también hay que leerlo con el retroterra del sensismo, de la filosofía del sensismo que está presente con la teoría del Piacere. Tú has mencionado la biografía, que es fundamental para entender el infinito, los paseos alrededor del Colle, la fuga, la necesidad de salir. Y luego hay otros textos que nos pueden también ayudar,
que son los que, en el momento en el que se está conformando la teoría del piacere, y está el deseo y está el descubrimiento ante el límite yo creo che della propria interiorità, al di là di quella, al di là del profilo della siepe, in determinati spazi immaginati però, perché l'unico infinito del que disponemos es el de la imaginación. Apenas uno se pone a usar la racionalidad, el infinito se nos desdibuja y a la fine lo stesso che nulla, ¿no? Como termina diciendo lo diceva Baldoni, además ha citado justo ese texto. El infinito viene a ser lo stesso che nulla, ¿no? Y bueno, podríamos estar horas y horas hablando, pero creo que ya... Laura. ¿Perdón? Ah, sí, sí, Laura, scusami. Intanto molte grazie ad Antonio Colinas per la splendida lezione e lettura dell'infinito. E volevo solo aggiungere due cose perché è stato già detto molto. Opportunamente è stato ricordato lo Zibaldone. Nello Zibaldone Leopardi dice in termini molto chiari che l'infinito non esiste. Non esiste e lo dimostra su base analogica. Così come il cosmo è infinito, la stessa natura, la stessa dimensione è anche quella dell'infinito che è solo immaginato, come ricordavi tu, Cristina. Poi l'altra annotazione che volevo fare, nel 1910 un poeta importante come Clemente Nebora pubblicò una sua tesina scolastica con un titolo, tesina scolastica su Leopardi, e il titolo era Per un Leopardi malnoto, dove parlava e spiegava e commentava la poesia di Leopardi proprio su base estetica, facendo riferimento alla categoria della musicalità, ne accennavamo anche ieri sera. È un testo importante nella storia dell'esegetica di questo canto, e volevo sapere se Antonio Colinas ne aveva avuto notizia, aveva avuto occasione di leggerlo, di conoscerlo. Tra l'altro è stato ripubblicato anche nel 2001 proprio come testo a parte. È una diciamo indicazione, ma concorda perfettamente con quanto nella traduzione è stato scelto proprio per rendere il concetto di suono. Da poeti evidentemente avete avuto una intuizione, una convergenza comune su questo elemento. Grazie. Bueno, no conozco este trabajo, pero lo tendré en cuenta y me alegra que haya también esta sintonía. En fin, seguimos en el análisis y seguimos viendo que realidad y vamos a decir, la visión poética pues está siempre en contradicción. Es decir, que ese sonido que tanto nos preocupa puede ser en efecto el sonido, el simple sonido de las sensaciones, es el sonido el rumor de los árboles, puede ser. Es decir, que yo he ido mi análisis más allá, pero siempre al final pues nos encontramos con ese imaginario de los Ibaldones, ¿no? Es decir, que hay una contradicción siempre, pero también nosotros nos permitimos o nos abocamos a esa visión absoluta, ¿no? Absoluta. Grazie. Gracias. Infinito silencio, que tiene un sonido también. Bueno, maravilloso. ¿Hay una pregunta? Io. Ah! No, volevo aggiungere una considerazione proprio di carattere filologico, no? Sul discorso dell'infinito, sulla scorta di Walter Bigni. Infinito tradotto con indefinito, che trova una serie di conferme filologiche, una grande conoscenza che Leopardi ha del latino e greco, interminati, ma anche la stessa parola orizzonte, che viene dal greco orizzo, che significa delimitare,
e lui questo orizzonte lo sfuma, no? Con queste immagini indefinite. E in questo volevo complimentarmi molto con il poeta, perché la traduzione di suono con musica e ancora di più quella di Passero con Pacaro, cioè la parola più indefinita, invece di delimitare semanticamente un ambito ristretto, no? Suono, passero, congorro, tradurlo con la parola più indefinita, cioè con la parola semanticamente più estesa, mi sembra molto leopardiano, perché il vero infinito di Leopardi non è mistico, non è religioso, ma è indefinito. Cioè sfumare i contorni, e qui mi riferirei a quello che diceva Laura su questa apparente contraddizione, no? Nello Zibaldone sembra ridurre l'infinito appunto all'indefinito, ma è così, filologicamente è così. Cioè non è un infinito verso fuori, ma un infinito verso dentro, cioè è sfumare i limiti semantici e interiori per poter accedere a questa polisemia che forse nella traduzione si può rendere in maniera eccellente, come in questi due casi secondo me ha fatto lei. Bueno, en efecto también frente a esa idea de absoluto, de la plenitud de la nada, del silencio, pues hay que pensar siempre que también él en el poema recuerda el pensiero, recuerda él como filósofo y como pensador, en ese momento del deshacerse y del fundirse, piensa también en el pensamiento, que es algo como muy real y es un pensamiento lógico. Pero ahí él anega el pensamiento, es decir, que va en efecto, puede ir más allá, en el sentido del son, que no nos lleva a un pensar o a un razonar la existencia, sino que eso se alude a una música que está más cerca del sentimiento que del pensamiento, ¿no? Una música que a su vez pues, es una abstracción. Es decir, por decir algo físico, la aspiración del poeta en ese contemplar lo que decíamos de Siodo, ¿no? En el monte Helicón, esperando el don del canto. Parece que el poeta contempla, pero contempla para esperar el canto, para escribir el poema, ¿no? Para que llegue el texto. Y es muy difícil apresarlo y por eso es un poema maravilloso, porque él también utiliza la brevedad. Quiere decir que en muy pocos versos compendia compendia todo el pensamiento y todo el sentimiento humano. Y el sentido que en puridad y con rigor tenemos que atribuirle a la poesía, ¿no? Ese afán de ir más allá. La poesía no solo está para copiar la realidad, porque para eso tenemos la prosa y tenemos el ensayo y el periodismo. En el poema la palabra tiene que ser palabra nueva, ¿no? Tiene que fulgir, tiene una síntesis y todo eso posee el poema de Leopardi. Solo apuntar una cosa brevísima, si no hay una pregunta más, solo para, no sé si para finalizar, si no estoy. También por lo que ha dicho la professora Laura Melosi, anche corretto Fabio sul fatto è ovvio, il problema dell'infinito, penso che tutti ce l'abbiamo in testa, adesso non è che non sono molto preparato sull'infinito, però è sempre quel fatto che uno quando inizia a leggerlo sembra abbastanza facile la comprensione di quello che si sta dicendo, quando in realtà non è tanto così, anche perché di nuovo c'è il naufragare nel dolce in questo mare di nuovo è comunque una metafora che parla effettivamente della questione dell'infinito. Sono d'accordissimo sulla questione evidentemente filologica e della critica anche leopardiana al fatto dell'infinito come indefinito o indeterminato. Secondo me una delle questioni che Leopardi inizia a capire come possiamo dire spirito del tempo è che l'infinito non è che si comprende tanto come una questione di finito, indefinito, indeterminato, ma come una questione di incondizionato, che è esattamente quello che ci succede quando entriamo nel telefono. Cioè, noi quando entriamo nel telefono, indipendentemente da esseri finiti, pensiamo che effettivamente non ci sono condizioni. Nos enfrentamos a algo así como lo incondicionado, ¿no?
Questo mi sembra qualcosa abbastanza interessante che va comunque nella scia effettivamente di quello che gli idealisti tedeschi effettivamente stavano proprio, in un certo senso, anche capendo, sentendo dell'epoca. Sicuramente Leopardi critica questo fatto dell'infinito, come avete detto, però secondo me coglie anche un aspetto di cambio epocale, che è appunto l'infinito come incondizionato, cioè come assenza di condizione. No, cioè come se non ci sia niente che io non possa togliermi di dosso, cioè come quitarmelo encima, non materialmente, cioè come se non ci fossero effettivamente, indipendentemente di che non è così, perché evidentemente noi siamo creature finite e limitate, però penso che tutti capiamo cosa significa, con l'esempio che ho fatto degli smartphone, l'idea di incondizionato, non indefinito, proprio per niente, no, insomma proprio di incondizionato. E penso che questo, mi pare che Leopardi sia dei pochi che effettivamente lo coglie con una forza abbastanza grande, anche diffusa tanto nello Zibaldone come nella sua opera comunque pubblicata. Poi ne possiamo parlare. Bene, allora ci piacerebbe finire questa prima sessione del nostro congresso con una lettura drammatizzata per cui invito Fabio a venire. No. Fabio è un attore molto caro, anche amico del seminario La Ginestra, che ha lavorato con Liliana Cavani, che ha avuto contatto con la bottega Gassman, e mi ricordo che altre volte ci ha dilettato con la lettura della traduzione della Batracomiomaquia di Leopardi, e oggi, nel poco tempo che ci resta, che sono pochi minuti, fino alle 2 che dobbiamo più o meno finire, vuoi leggere una parte, perché tutto sarebbe forse troppo lungo, o quanti minuti sarebbe buono? Non lo so, è abbastanza lungo. Sì. Ma dopo tutto quello che avete detto mi viene spontaneo l'infinito. Ma sì, assolutamente. Poi stavo pensando a Vittorio Gassman perché cita l'infinito, per cui assolutamente. È così che dobbiamo finire. Hai ragione. No, non lo so, perché il problema, parlo in italiano, il problema dell'infinito è anche molto pesante per gli attori. Io vengo da una scuola di attori classici, il mio maestro principale è stato Vittorio Gassman, e poi ho avuto anche Giorgio Albertazzi, Orazio Costa e tanti altri che, come dire, hanno insegnato a dire i versi secondo un'impostazione classica. La tesi più diffusa che c'era tra gli attori era che tutto si può dire, tutto, nel senso pubblicamente è possibile recitare tutto, tranne l'infinito. Perché c'erano varie spiegazioni su questo, perché l'infinito, si diceva, è una poesia talmente intima, talmente interiore, che è impossibile, come dire, renderla pubblica, è qualcosa che tu devi tenere vicino al letto la sera prima di addormentarti, perché è troppo tua. Io ho un'altra idea. L'idea, e qui mi rovino da solo, l'idea è questa, che è talmente potente la poesia che anche il più bravo attore scompare. Infatti, se io adesso dico l'infinito, dopo l'ultimo verso io scomparo. Facciamo questo esperimento? Sicuro, no? Sicuro. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e su ormai silenzi
profondissima quiete, io nel pensiero mi ficco, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno, e le morte stagioni, e la presente e viva, e il suon di lei. Così tra questa immensità s'annega il pensier mio, e il naufragar m'è dolce in questo mare. Oggi non si è scomparso, sei ancora qui fra noi.